Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María José Casanova y hoy junto a Juan Sebastián Acosta vamos a resolver un ejercicio de campos vectoriales. El ejercicio que vamos a trabajar es del libro de James Stewart de Calcule varias variables. Y lo que dice el punto A es: dibuja el campo vectorial f de xy igual a 1i más xj y luego dibuja algunas líneas de flujo. ¿Qué forma parecen tener estas líneas de flujo? Para la parte B nos dice que si las ecuaciones paramétricas de las líneas de flujo son x igual a x de t y y es igual a y de t, ¿qué ecuaciones diferenciales satisfacen estas funciones? Deduzca que dy sobre dx es igual a x. Y para la parte C tenemos que si una partícula parte del origen en el campo de velocidades dado por f, determina una ecuación de la trayectoria que sigue. Lo primero que nos pide el punto es graficar en Python el campo vectorial. Sin embargo, lo primero que hicimos fue cambiar la notación de la función del campo vectorial. Es decir, que en vez de poner aquí 1 en la dirección y más x en dirección j, sabemos que en dirección y nos referimos a la componente en x y con dirección j nos referimos a la componente en y. Entonces lo reescribimos de forma 1, x. Para graficar en Python sabemos que tenemos que importar estas librerías, generar los rangos o intervalos entre los cuales se va a estar moviendo x y y. En u y v es que escribimos las componentes del campo vectorial. En u vamos a escribir la primera componente del campo, es decir 1, y en v la segunda componente, es decir x. Luego utilizamos los comandos para imprimir o para graficar, y esto es lo que obtenemos. Este es nuestro campo vectorial. Lo siguiente que nos decía el punto era dibujar algunas líneas de flujo y luego decir a qué forma se nos parecen. Entonces primero recordamos que las líneas de flujo se ensartan dentro de campos vectoriales y en ellas el vector tangente a cada uno de los puntos de la curva coincide con el vector generado por el campo vectorial. Entonces empezamos realizando un boceto en el que intentamos realizar lo que acabo de mencionar, de que los vectores tangentes coincidieran un poco con los vectores generados, y si nos damos cuenta es como si las líneas fueran trazando el caminito que van formando los vectores. Entonces cuando nos preguntan a qué forma se nos parecían, nosotros coincidimos en que más o menos modelaban una función cuadrática. Entonces luego con la ayuda de Python logramos poner varias funciones cuadráticas y graficarlas encima del campo vectorial, simulando las líneas de flujo. Ahora para la parte del ejercicio se nos pide encontrar las ecuaciones diferenciales que cumplen con las ecuaciones paramétricas que nos dan de x igual a x de t y y es igual a y de t. Entonces, lo que estas ecuaciones representan es que el componente de la velocidad en x depende del tiempo y el componente de la velocidad en y también depende del tiempo. Entonces esto se puede representar de esta manera, de manera que x es la variable dependiente y t es la variable independiente. Entonces x depende del tiempo y lo mismo con esta, y depende del tiempo. Entonces si nos devolvemos a la función original, tenemos que el componente en x de la velocidad es 1 y tenemos que el componente en y de la velocidad es x. Entonces de manera que obtenemos las dos ecuaciones diferenciales. Es algo que aclarar aquí, es que podemos despejar este de t a este lado y despejar el de x, bajar el 1 y obtendremos que esto es exactamente igual a dt sobre dx. Esto nos servirá más adelante. Entonces para el punto B también nos piden llegar a la conclusión de que dy sobre dx es igual a x. Entonces, usando las dos ecuaciones diferenciales que acabamos de encontrar, si las multiplicamos tenemos dx sobre dt por dy sobre dt. Entonces, como sabemos que dx sobre dt es igual a dt sobre dx, la reemplazamos en este momento. Entonces tenemos dt sobre dx por dy sobre dt. Si cancelamos dt, tendremos que dy sobre dx es igual a lo que acabamos de mencionar. Y si reemplazamos los datos que tenemos de las ecuaciones diferenciales, entonces tenemos que
de t sobre dx, que es igual a 1, lo reemplazamos, y de y sobre dt, que es igual a x, lo reemplazamos. Entonces nos queda que de y sobre dx es igual a x por 1, que es igual a x. De manera que podemos comprobar lo que nos pide el ejercicio. Ahora, para la parte C del ejercicio, lo que se nos pide es determinar una ecuación de la trayectoria que sigue una partícula que parte del origen y que su velocidad está dada por la ecuación f, que es la de este ejercicio. Entonces, si recordamos lo que hicimos en el punto E, estamos tratando con la velocidad. Encontramos que la multiplicación del componente en x y el componente en y, la velocidad, nos da esto que es de y sobre dx, que es igual a x. Entonces, para encontrar la trayectoria que sigue, hacemos la integral de x de x, y esto nos da x al cuadrado sobre 2 más c, ya que es una integral no definida. Entonces, ya que tenemos un punto de esta trayectoria, lo que podemos hacer es evaluar este resultado evaluar ese punto en este resultado. Entonces, lo que tendríamos es y es igual a x al cuadrado sobre 2 más c, y evaluando en el punto tenemos que 0 es igual a 0 al cuadrado sobre 2 más c. Como 0 dividido cualquier número es igual a 0, entonces tenemos 0 igual a 0 más c. Entonces, si seguimos intentando despejar c, pasaríamos 0 aquí a restar, pero da lo mismo. Entonces, al final obtenemos que c es igual a 0. Y como c es igual a 0, no lo tenemos que agregar al final de la función. Por lo tanto, nuestra función final termina siendo y igual a x al cuadrado sobre 2. Bueno, eso ha sido todo por este video. Esperamos que este ejercicio haya sido de ayuda y comprensión para todos ustedes. También les recordamos que si les interesa el archivo en Python donde se realizó el campo con sus respectivas líneas de flujo, pueden encontrar el link a este archivo que se usó en la descripción del video. Muchas gracias.